Ok, buenas tardes, participantes, ¿me logran escuchar? Vamos a continuar con los temas, el último tema que se estaría brindando para terminar la sesión del día de hoy. El tema es estabilización de fracturas y lesiones musculoesqueléticas, dirigido por el doctor Francisco Lombardi, que justamente el día de ayer ya hemos estado con él en línea. Ah, ok. Voy a decirles que, bueno, ya lo conocen, él es tiene cuenta con una especialidad en medicina de emergencia y desastres. Él ok, sí, disculpen. Se me había, había salido de salda un momento. Bueno, como le estaba comentando, eh, vamos a continuar con el tema de hoy con el doctor Francisco. Eh, Cualquier duda o consulta lo pueden hacer en el chat de Zoom para que el doctor al finalizar el tema. Doctor, sí, ahorita. Ya puede empezar. ¿Sí? Ok, Sí, está bien. Ujú. ya, ok. Gracias nuevamente por la invitación. Vamos a continuar entonces ahora con la última presentación. Se escucha así, ¿no? Sí, doctor, sí se logra escuchar. El tema es estabilización de fracturas y lesiones musculoesqueléticas. Entonces, iniciamos. Para entender un poco con lo que respecta a lo que es estabilización de fracturas, hay que entender primero que el cuerpo humano se encuentra siempre eh, se puede decir, las estructuras óseas son las principales que dan sostén y soporte a todo el organismo, a todo el cuerpo, ¿no? Sin estas, prácticamente nosotros seríamos como un globo, no tendríamos una forma apropiada y ni definida, ¿no? Entonces cumplen un papel muy importante, ¿no? Uno de ellos que es de sostén y otros pueden ser de protección. Entonces, es muy importante esto recordar, ¿no? Entonces, normalmente cuando nosotros tenemos pacientes politraumatizados y que tengan fracturas, lesiones a nivel de las extremidades, la idea siempre es nosotros tratar de aliviar esas molestias, ¿no? Corregirlas. Entonces, siempre nos viene perdón, y previamente a esto también hay que tener presente que cuando hay fracturas ya sea de huesos largos o huesos cortos, no solo el principal problema es el desplazamiento o la pérdida de continuidad de la estructura ósea, sino que esto va de la mano con lesiones vasculares, inclusive nerviosas. Y hay que tener presente, como vemos acá en este cuadro, lesiones, fracturas a nivel de las costillas nos puede generar prácticamente una pérdida de 125 mililitros. Y yéndonos a los extremos, prácticamente la pelvis y el fémur vendrían a ser las estructuras en las cuales eh, acapara una gran concentración de pérdida de volumen sanguíneo. Y esto refrendándose en el paciente, en un paciente que entre en choque hipovolémico, ¿no? Y un estado de hipoperfusión. Entonces, es muy importante, ¿no? Entonces, a esto, a lo que es lo que llegamos, una de las cosas que siempre tenemos que responder, o sea, ¿por qué yo debo inmovilizar las fracturas? Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Y mi objetivo primordial de la inmovilización, primero es alinear las extremidades lesionadas en una posición lo más anatómica posible
y prevenir el excesivo movimiento del sitio de la fractura. Y esto, a su vez, ¿qué me va a conllevar? Me va a conllevar a que las férulas van a prevenir, ayudar al control de sangrado, reducir el dolor, porque es uno de los principales motivos por el cual nosotros inmovilizamos, y previene posterior compromiso neurovascular y las lesiones de tejidos blancos. No siempre las fracturas se encuentran prácticamente alineadas, a veces estas pueden encontrarse deslizadas, inclusive este desplazamiento puede generar tener bordes muy cortantes, y con el movimiento esto puede seccionar ya sea vasos o nervios, ¿no? Y agravar mucho más la situación del paciente, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Ahora, cuando hablamos nosotros de dispositivos para inmovilizar, hablamos de férulas particularmente. Ahora, las férulas, existen muchos tipos de férulas. Como vemos acá, tenemos las férulas neumáticas, que normalmente están diseñadas para inmovilizar, en este caso, ya sea las extremidades superiores como las inferiores. Tenemos, y que su particularidad es que nosotros vamos a aplicar aire para poder aumentar de volumen y mantener la estructura en la cual se encuentra colocada, ¿no? Recordemos de que las férulas neumáticas tienen una particularidad. Como nosotros ejercemos mediante un inflador presión a nivel de esta férula, esto va a generar asimismo dentro de los tejidos compresión. Entonces nos ayudaría mucho, por ejemplo, en pacientes que tienen sangrado o hemorragias, porque a su vez esto mismo estaría generando lo que es compresión de los vasos sanguíneos y reducir el tema de lo que es el sangrado. Ahora, hay que tener mucho cuidado también con este tipo de férulas, porque no es muy recomendable utilizarlo, por ejemplo, cuando se utiliza para el traslado aeromédico, ya que como ya había mencionado ayer, a mayor altura, menor presión y mayor liberación de los gases. Los gases van a tender a expandirse. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con estas férulas? Al contrario, van a expandirse mucho más y van a prácticamente comprimir más, ¿no? Y por ende pueden generar mayor dolor o mayor compresión. Inclusive podemos llegar a un síndrome compartimental, que ya lo habíamos hablado anteriormente, ¿no? Entonces, siempre hay que tener mucho juicio al momento de utilizar las férulas. Ahora, otro tipo de férulas que prácticamente son las más comunes son estas férulas rígidas, en la cual lo que brinda prácticamente, o sea, su estructura prácticamente es rígida, y lo que hace prácticamente es inmovilizar la extremidad, ¿no? Ya tenemos para los miembros inferiores y los miembros superiores. Ahora, estos tienen unas cintillas o unas correas en las cuales hace que yo pueda asegurar esta férula y generando la inmovilización. Y tenemos acá otro tipo de férulas que ya había hablado también, son las férulas de vacío, que su particularidad que tiene es que dentro, internamente de estas férulas tienen unas bolitas de polímero que con un dispositivo yo extraigo el aire, y este tipo de férulas, como ya había mencionado, genera prácticamente se amolda a la anatomía del paciente y genera mayor confort y mayor estabilidad, ¿no? Al final, cuando yo extraigo todo el aire, tiene una particularidad de ser muy dura, a tal punto de parecerse a un yeso, porque se acomoda netamente a la anatomía y da esa fortaleza y esa rigidez, ¿no? Y por último, tenemos las férulas maleables, que vienen prácticamente de unos rollos de aluminio que están acolchados por una espuma. La particularidad que tiene estas férulas es que yo los puedo adecuar a lo que yo necesite, ¿no? Se malean, se doblan, y externamente yo con una venda tengo que prácticamente fijarlas, ¿no? Entonces, estos son los distintos tipos de férulas que podemos tener, y siempre recordando de que cuando no tenemos dispositivos, siempre tratamos de ingeniarnos, ¿no? Y el infaltable en las férulas hechas de cartón artesanal, que también son válidas. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir prácticamente que la extremidad no se mueva, ¿no? Quede fija, por ende ayudamos prevención de lesiones neurovasculares y disminución del dolor. Entonces, cuando hablamos en este caso, entonces, cómo nosotros debemos actuar frente a las fracturas, las lesiones, principalmente las fracturas las vamos a encontrar en cualquier hueso del cuerpo, pero no todas se van a inmovilizar.
¿ya? Entonces hay que entender eso. Podemos tener un paciente con fractura costal, pero las fracturas costales generalmente no se inmovilizan. No, no es que yo coloco una férula grande y cubro todo el tórax, no sucede así, ya que ahí estaríamos impidiendo mucho con el tema de lo que es el ciclo respiratorio, ventilatorio, ¿no? Podemos disminuir lo que es compliance en estos pacientes, entonces no todo hueso, como se dice, se coloca férula para inmovilizar. Entonces, normalmente las férulas se aplican en las extremidades primordialmente y la pelvis, ¿no? Que son estructuras que generalmente pueden complicar, en este caso, al paciente. Entonces, cuando vemos acá en este paciente, las fracturas de fémur son las más comunes, más que todo en pacientes adultos mayores, y no solo de fémur, también de cabeza, de cuello de fémur, porque las particulares que tienen estas fracturas es que va a generar en el paciente mucho dolor, pacientes no van a poder deambular, y hay una particular que al haber un acortamiento de la extremidad en comparación con la contraria y una rotación externa. Prácticamente este es el signo que nosotros vamos a encontrar para poder yo decir, este paciente tiene una fractura de fémur. Entonces, nosotros, ¿cómo debemos inmovilizar este tipo de fracturas? Lo recomendable es colocar lo que se llama férulas de tracción. No es lo mismo colocar una férula simple como las que ya había indicado acá. Estas férulas de acá no son recomendables para las fracturas de fémur. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la idea es que cuando suceden este tipo de fracturas, normalmente los huesos van a estar como cabalgados. Entonces, lo que yo necesito netamente para inmovilizar este tipo de fracturas es traccionar. Y este dispositivo tiene una particularidad, si como ven acá, prácticamente tiene una parte externa que es metálica, ¿sí? Los dos lados, y al borde tiene como una curvatura en U, que si se dan cuenta, aquí hay una correa con un gancho, que esto prácticamente está fijado al tobillo, las demás partes están fijadas hacia la ingle, el muslo y en este caso la extremidad de la pantorrilla. ¿Y qué es lo que hace esto? Yo al momento de acá traccionar esta correa de acá, lo que voy a hacer es jalar, estirar el hueso y tratar de mantener lo que es en este caso, la alineación. ¿Ya? Ahora uno dice, pero ¿por qué normalmente las fracturas de fémur siempre tienden a tener esta posición? Recordemos que los músculos de por sí, siempre en estado de relajación, ¿qué es lo que hacen? Se contraen. Un músculo en estado de relajación nunca va a estar estirado, siempre van a tratar de contraerse. Entonces, al momento de perder esta estructura de sostén, que es el hueso, el músculo automáticamente va a jalar. Por eso que normalmente estas fracturas vamos a encontrar un aumento de volumen también en la zona donde está fracturada y por ende el músculo va a estar acortado, ¿no? Y esto es lo que nosotros vamos a generar, que el músculo esté prácticamente estirado, el hueso. Vamos a tratar de separar el tema del acabamiento del hueso y alinearlo, ¿no? Con esta técnica de acá. Cuando hablamos ahora, acá es como veamos, esta es la férula de tracción, como les decía, tiene una parte rígida, esta es la estructura que está fijando y automáticamente aunque tiene una correa que está fijado inclusive acá al tobillo y lo que hace es traccionar, ¿no? Yo jalo acá, voy jalando y tracciono la pierna. A veces los que han tenido la oportunidad de ir a traumatología han visto muchas veces estos pacientes en los cuales cuelgan un contrapeso en el pie. Justamente este es el dispositivo que se utiliza para poder realizar esa tracción, ¿no? Ahora, esto no significa que eso lo utilicen los traumatólogos, le digo, esto tranquilamente nosotros lo utilizamos ya sea en el prehospitalario como en el hospitalario. Entonces, no debemos limitarnos a ese ambiente de traumatología, ¿no? Se usa mucho en el prehospitalario y en el hospitalario. El detalle es que a veces no contamos con esos insumos para poder utilizarlos. Otro tipo de fracturas en las cuales también tenemos que tener presente nosotros son las fracturas de tibia y peroné, ¿no? Como verán, las fracturas de tibia y peroné, siempre cuando colocamos las férulas, tiene que dar una cobertura desde el pie, el talón, y siempre el tema de los muslos. La particularidad y siempre tener que el pie deben estar en posiciones anatómicas. Nunca el pie tiene que estar extendido,
¿no? Siempre tiene que estar en posición anatómica porque es la posición en la cual nosotros vamos a generar un relajamiento de los músculos y por ende disminuir el dolor. Entonces, como verán, las férulas, siempre recordemos, cuando vamos a colocar unas férulas, siempre deben de ser abordados por dos operadores. En este caso, uno que va a fijar la estructura para que no se mueva, a la vez de fijar va a traccionar. Siempre tenemos que traccionar cuando se trata de fracturas. Y el segundo operador, ¿qué es lo que va a hacer? Ya prácticamente colocar, propiamente dicho, la férula, ¿no? Y esta férula, después que ya la colocamos, inmediatamente fijamos con las correas de fijación y por ende vamos a ya, ejercer lo que es disminución de lo que es de la movilización de esta fractura, ¿no? En este caso podemos utilizar ya sean férulas de vacío, férulas neumáticas, férulas rígidas, lo que tengamos disponible. Otra de las estructuras que, como ya les había indicado, que son muy importantes, son las fracturas de pelvis. Como verán, las fracturas que en este caso, eh, las más frecuentes son por compresión lateral, ya que esto está muy relacionado por accidentes automovilísticos, accidentes de moto, y normalmente estos pacientes siempre caen de costado. Entonces, como vemos acá, hay una compresión lateral, que lo que genera es que a nivel anterior de la sínfisis púbica se genera la fractura, ¿ya? Y como ya les había indicado, la pelvis es una de las estructuras en las cuales, si es que sucediese alguna fractura, podríamos tener una hemorragia de un volumen de hasta 3 litros, ¿no? Generando en estos pacientes un choque hipovolémico. Entonces, ¿cómo yo puedo reconocer las fracturas de pelvis? Generalmente cuando nosotros vamos a evaluar, estos pacientes tienen mucho dolor a nivel pélvico, pero hay una particularidad que siempre tienen. Nosotros vamos a tratar de coger a nivel de las crestas ilíacas anteriores y vamos a tratar ligeramente, tratar de abrir como si fuese un libro y cerrarlo. Entonces, cuando nosotros vamos a encontrar un crujido, prácticamente vamos a estar presentes frente a una fractura de pelvis. Entonces, nosotros ya hecho el diagnóstico, tenemos que inmediatamente proceder a lo que es la inmovilización, ¿no? Entonces, en los distintos tipos de fractura que podemos encontrar, porque inclusive acá tenemos una menos frecuente, que es la del libro abierto, que prácticamente es una fractura que se genera a nivel de las crestas ilíacas con lo que es en este caso, los huesos del coxis, ¿no? Y hay otro tipo de fractura que es vertical, que generalmente cuando las contusiones son frontales, que son más frecuentes, en el cual hay desplazamiento completo de todo el hueso lateral, ¿no? Entonces, nosotros para realizar el tema de la inmovilización, como verán acá, esta es la placa radiográfica de este pacientito que ha sufrido fracturas de pelvis y hay prácticamente una apertura como si fuese en libro, ¿no? Normalmente existen dispositivos que son como corsets que se aplican a nivel de la pelvis. La particularidad que nosotros vamos a generar con este tipo de férulas es cerrarla esa pelvis, porque normalmente estos van a tender a abrirse como un libro. Entonces, yo siempre cuando coloco estas férulas voy a tratar de juntar estos huesos y mantenerlos estables, ¿no? Por eso hay dispositivos netamente ya diseñados para este tipo de fracturas pero y en la cual parece como si fuese un corset y con mediante unas correas que van, enlazan entre lado y lado, se ajusta para darle tensión. Pero si no tenemos ese tipo de corset, podemos utilizar las sábanas, que son muy simples de utilizar, siempre pasándolo por la parte más cefálica, bajamos prácticamente la sábana y hacemos un nudo y traccionamos ya sea por el lado izquierdo y derecho, ¿no? Y fijamos en este caso puede ser con pinzas o si no con esparadrapo para que no se pierda la tensión, ¿no? Y con esto lo que vamos a generar es prácticamente cerrar esta fractura y disminuir lo que es el sangrado, ¿no? Y más que todo el dolor. Entonces, como verán, esta es la placa ya post procedimiento y como vemos ya esta fractura prácticamente está cerrada, ¿no? Está más, se podría decir, alineada, ¿no? Ahora, tenemos otro tipo de lesiones a nivel de lo que son los miembros superiores
Técnicas que vamos a utilizar son los cabestrillos. Para los que no se acuerdan cuáles son los cabestrillos es prácticamente la colocación de, en este caso puede ser una banda o una cinta, en el cual lo que va a generar es inmovilización cuando tenemos nosotros lesiones a nivel de los miembros superiores. Entonces, las indicaciones particularmente son fracturas de escápula, luxaciones glenumerales, fracturas de cuello humeral sin desplazamiento, esguince acromioclavicular, subluxación acromioclavicular, algunas fracturas de húmero, ¿no? Entonces, la técnica generalmente va a ser siempre tener a nuestro paciente sentado. Lo que vamos a utilizar en este caso, hay cintas o vendas especiales, pero si no lo tenemos, pueden utilizar las sábanas, que es algo que sí tenemos a la mano. Y la idea es amarrar lo que es el extremo lesionado, pero siempre condicionando esta posición de la mano. Pues generamos acá una flexión con una rotación interna y adherido al pecho. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando adherimos al pecho? Prácticamente el pecho funciona como si fuese una férula, porque es una estructura rígida. Entonces, al adherirlo al pecho, nosotros vamos a condicionar que este brazo ya no se mueva, ¿no? Y de todas maneras vamos a generar alivio porque al mantenerlo elevado vamos a mejorar el retorno venoso. Entonces va a disminuir el edema, va a disminuir el olor y nos va a generar inmovilización, ¿no? Y podemos, como le digo, también fijar este tipo de vendaje tipo cabestrillo con una cinta o una faja que da la vuelta del dorso del tórax, ¿no? Para que en este caso, el brazo esté adherido al tórax, ¿no? Otro tipo de dispositivos en este caso son las inmovilizaciones tipo Belpo, que es otra opción frente ya a las tipos de lesiones que ya les había indicado, que la particularidad que tiene también es la misma, utilizarse, se podría decir, el tórax como una férula, de tal manera de que nosotros cuando la adherimos al cuerpo, prácticamente estamos generando inmovilización, siempre con el brazo angulado en flexión y con la mano en aducción, ¿no? Mirando hacia adentro. Entonces, nosotros pegamos automáticamente, adherimos, colocamos el brazo adherido al pecho y, y en similitud empezamos a pasar el vendaje, ¿no? Pasamos ya sea en este caso por la parte anterior de la mano, del antebrazo, fijando al tórax, seguimos dando vuelta al rollo, fijamos la parte del hombro y seguimos dando vueltas, ¿no? Al dorso con el vendaje, ¿no? Como les digo, este es un vendaje muy práctico. La idea es que el paciente esté sentado y va a aliviar mucho el dolor y va a generar poca movilización de esta extremidad. Y así es como debería terminar el vendaje tipo Belpo, ¿no? Otro tipo de vendajes que tenemos también es el vendaje en 8, que generalmente esto está relacionado mucho para pacientes con fracturas de clavícula. La fractura de clavícula tiene una particularidad que nosotros cuando lo palpamos vamos a encontrar lo que se llama el signo de la tecla. Presionamos y van a ver que se hunde. Y va a haber mucho dolor al momento de lo que es la elevación, en este caso del brazo, ¿no? A nivel del hombro, las articulaciones del hombro. Entonces, el vendaje en 8, como vemos acá, el paciente se debe encontrar sentado y lo que vamos a hacer nosotros es mediante una sábana, porque también hay dispositivos diseñados, vamos a pasar esto vamos a iniciar pasando la sábana por las axilas, dando anteriormente por encima del hombro y formando un 8 entre la axila y el hombro, ¿no? Lo que va a generar esto prácticamente va a ser traccionar lo que es la articulación en este caso, del hombro, traccionarlo hacia atrás, generando en este caso una hiperextensión, se podría decir, de lo que es la articulación de la clavícula y por ende impidiendo el desplazamiento, porque normalmente estas fracturas va a generar un desplazamiento y un cabalgamiento. Entonces, para yo poder traccionar esto y separar estos huesos y alinearlos, es justamente este vendaje en 8, ¿no? Existen corsés también que cumplen la misma función, que esto se coloca como si fuese un chaleco, generando presión a nivel entre la zona escapular y generando de que prácticamente los hombros estén mirando más hacia atrás, ¿no? Y bueno,
Eso serían las técnicas que quería compartirle, más que todo en la movilización de las extremidades. Recordemos, como le digo, generalmente colocamos férulas. Ah, y me había olvidado otra más. Si tenemos pacientes, por ejemplo, en la cual encontramos que tienen lesiones, o mejor dicho, encontramos que tienen lesiones nerviosas, no tienen sensibilidad o pérdida motora en las extremidades inferiores, yo lo primero debo pensar es que este paciente tiene una lesión a nivel de la columna. Independientemente del lugar, puede ser columna dorsal, lumbar, cervical. Entonces, ¿cómo yo debo inmovilizar este tipo de pacientes? Lo que ya hemos explicado ayer, ¿no? Las férulas, en este caso las férulas rígidas, las férulas tipo cuchara o las férulas de vacío son las idóneas para hacer una inmovilización de toda la columna vertebral, ¿no? Entonces, eso sería todo. Si tienen una duda, consulta, con gusto se lo respondería.